Bienvenidos a este nuevo análisis documental. Hoy vamos a hacer algo increíble. Vamos a sacar a la luz vidas completamente olvidadas que quedaron atrapadas en los archivos parroquiales de Andalucía durante los siglos XVI y XVII. Y ojo, no nos vamos a limitar a leer grandes enciclopedias, vamos a ir directamente a la fuente, a una pequeña localidad, para ver cómo los papeles más cotidianos pueden darle un vuelco total a lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. ¿Qué secretos creéis que guardan los registros de bautismo de un pequeño pueblo andaluz? Piénsenlo por un momento, porque, la verdadera historia muchas veces no se cuenta en los tratados inmensos, sino que está ahí, escondida en la tinta descolorida de las parroquias más pequeñas. En esos libros no solo se documentaban nacimientos, sino también, por muy duro que suene, la propiedad sobre otros seres humanos, historias que han sido ignoradas durante siglos. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Pasaremos rápido por la esclavitud en la Andalucía medieval para entender el contexto, luego veremos la fría economía detrás de todo esto, los datos demográficos puros y duros, los registros exactos del pueblo de Carcaway y terminaremos con las conclusiones que nos dejan estos archivos. ¡Vamos al lío! Empezamos con la primera parte, la esclavitud en la Andalucía medieval. Vamos a poner un poco de contexto histórico. Para entender este fenómeno, que ojo, duró varios siglos, nos vamos a apoyar en el trabajo fundamental de José Manuel Molina Carrillo. Este documento es clave, es la prueba palpable de que en la Andalucía del siglo XVII los registros de la Iglesia funcionaban literalmente como un censo de propiedad humana. Es crucial entender que en la Edad Media y siglos posteriores, esto no era una rareza ni una excepción, era una parte súper arraigada de la economía y la sociedad, fruto en gran parte de los constantes choques entre el mundo hispano-cristiano y el hispano-musulmán. Y aquí el texto nos da un dato brutal. Hubo un aumento espectacular de la esclavitud en España en esos siglos XVI y XVII. ¿Por qué de repente este repunte? Pues por dos grandes tsunamis geopolíticos. Primero, el descubrimiento de América, que puso patas arriba el comercio y la demanda de mano de obra a nivel mundial. Y segundo, las políticas de los reyes de la Casa de Austria. Estas grandes decisiones macroeconómicas tuvieron un efecto dominó inmenso que acabó golpeando directamente el día a día de los pueblos andaluces. Pasamos a la sección 2, la economía de la esclavitud. O lo que es lo mismo, un sistema de subyugación total. A ver, la realidad económica de aquella época era así de fría y despiadada. Las personas eran consideradas textualmente un artículo de lujo. Sus precios subían o bajaban basándose en métricas totalmente deshumanizadoras como la edad, el sexo y la raza. ¿Y sabéis quiénes alcanzaban el precio máximo en este mercado? Las mujeres jóvenes, concretamente entre los 19 y los 29 años. Era una lógica económica cruel que valoraba a la vez su capacidad para reventarse a trabajar en casa y su potencial reproductivo para alimentar el propio sistema. Y dentro de este mundo tan oscuro, el sistema tenía sus complejidades. Existían como dos realidades paralelas. Por un lado, tenías a los llamados cortados. Estas personas podían ejercer un oficio, cobraban un jornal, pero claro, tenían que pagarle una cuota obligatoria a su dueño. Y por otro lado, estaban los absolutamente supeditados. El nombre lo dice todo. Eran individuos que dependían al 100% de sus amos para absolutamente todo, sin la más mínima autonomía ni un céntimo en el bolsillo. Entramos en la sección 3, la demografía a través de los números, basándonos en el estudio de Rafael Doncel sobre el sur de Córdoba. Fijaos bien en los datos de este estudio porque nos rompen bastantes esquemas. La diversidad de la población esclavizada era enorme. Casi un 40%, un 39,32 para ser exactos, eran mulatos. Les seguían los negros con un 30%, que solían traerse de Portugal, Guinea o Berbería, pero es que además un 20% eran moriscos, muchos llegados de Granada tras el levantamiento de 1568. Y atención, un 10% eran blancos. Es un cóctel demográfico interesantísimo que nos pinta una Andalucía súper compleja. Llegados a este punto, la pregunta es obligada. ¿Quiénes participaban de todo esto? ¿Quién tenía esclavos? Pues en realidad casi todo el que podía permitírselo. Era algo que caía en cascada por las clases sociales. Arriba del todo, como no, la nobleza. Justo debajo, el clero. Sí, los eclesiásticos también eran propietarios. Y finalmente, llegaba hasta los ciudadanos comunes acomodados. Vamos, que era un sistema que empapaba toda la estructura de poder de arriba a abajo. Vamos a la cuarta parte, los registros de bautismo de Carcaway. Aquí es donde dejamos los grandes números y ponemos cara a las personas en los archivos. Si repasamos esta cronología, sacada tal cual de los libros parroquiales entre 1530 y 1695, se nos encoge un poco el corazón. Estamos hablando de esclavitud pasando de padres a hijos durante generaciones en un solo pueblo. Empezamos con el bautizo de Ana en 1530, luego Catalina en el 56, saltamos de siglo con María y Francisco en 1607 y llegamos hasta Mateo en 1695.
Más de siglo y medio de vidas marcadas por la servidumbre desde el primer llanto. Porque claro, detrás de tanta estadística fría hay personas de carne y hueso. Tenemos a Ana, hija de Guiomar, que era esclava del alguacil. Tenemos a Bernardino, nacido en 1531, hijo de Inés. A Mateo, hijo de Gabriela. Leer estos nombres en voz alta te cambia la perspectiva por completo. Y hay un detalle que pone los pelos de punta. En estas actas casi nunca ponían el nombre del dueño de forma directa, sino el de la madre esclava. Así, de un plumazo y por escrito, se aseguraban de que el recién nacido heredase la cadena de su madre. Y así llegamos a la sección 5, las conclusiones finales de estos archivos y las crudas realidades sistémicas que nos muestran. Hay una frase cortísima que se repite muchísimo en estos papeles antiguos, y es escalofriante. Cuyo padre se desconoce. A ver, seamos claros, esto no era un simple despiste del cura al escribir. Esto pasaba con los hijos de las esclavas porque muy a menudo los padres serán los mismísimos dueños. Al no poner el nombre del padre en el papel oficial, el niño quedaba atrapado automáticamente en la misma clase social que su madre. Era la trampa perfecta, legal y religiosa, para que el capital humano siguiera fluyendo sin problemas. Si miramos el total, sabemos que 65 personas vivían como esclavos en Carcabuey en esa época. Pero fijaos en la tremenda diferencia de género. Es abismal. 47 mujeres frente a tan solo 18 hombres. Esto no es casualidad en absoluto. Confirma totalmente lo que decíamos antes sobre el valor económico. Querían mujeres para el trabajo doméstico, para los cuidados y, de forma no oficial pero tristemente documentada, para engendrar nuevos individuos dentro del propio engranaje esclavista. Para terminar, quiero que nos quedemos dando vueltas a una idea. Si un simple archivo de una sola parroquia, en un pueblecito del sur de Córdoba, nos puede contar toda esta enorme historia de poder, de economía y de vidas borradas, ¿cuántas miles de historias silenciadas estarán ahora mismo acumulando polvo en los ayuntamientos y parroquias de todo el mundo? Los datos están ahí, como un puzzle gigante, esperando pacientemente a que alguien los lea y nos ayuden a entender, de una vez por todas, nuestra verdadera historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis documental.